La alimentación humana proviene principalmente de los productos vegetales, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo es que las plantas generan esos alimentos? Es decir, crecen y se reproducen sin siquiera desplazarse, algo impensable para los seres humanos. Por si fuera poco, las plantas generan otros bienes imprescindibles tales como madera, fibras y tintes. ¿Qué hace tan diferentes y a la vez tan indispensables a las plantas? Aunque no lo crea, todo lo anterior tiene su fundamento en una cualidad tan sencilla como el hecho de ser verdes. Sí, ser verde es la clave del éxito. Es tan importante que los científicos a menudo se refieren a ellas como plantas verdes. Las plantas verdes permiten el desarrollo de la vida en el planeta, ya que diversos seres vivos se nutren de ellas, constituyendo la base de las cadenas alimenticias. Por esta razón se les llama productoras. Pero, ¿cómo producen? ¿Y qué tiene que ver el color verde? Para responder estas preguntas es necesario conocer ciertos fundamentos biológicos de los vegetales. Como todo ser vivo, las plantas pasan por un proceso de desarrollo donde germinan, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Para cada uno de sus procesos vitales, incluyendo crecer, abrir sus flores y finalmente producir los frutos que los seres humanos utilizamos como alimento, se requiere una inversión de energía. Ahora bien, todos los seres vivos necesitan energía, la cual adquieren a partir de sustancias químicas nutritivas. Los animales, por ejemplo, obtienen estas sustancias de los alimentos que ingieren, pero los vegetales no realizan este proceso. Simplemente se anclan sobre el suelo en un lugar iluminado y preferiblemente húmedo. De ahí la creencia popular de que las plantas terrestres se alimentan del sol y de la tierra, pero esto no es correcto por dos razones. En primer lugar, las plantas, al igual que los animales, obtienen su energía rompiendo moléculas orgánicas, y el proceso es tan semejante al del organismo humano que incluso prefieren la misma sustancia que nuestro cuerpo, la glucosa. La glucosa es un azúcar, una molécula orgánica de naturaleza semejante a la utilizada para endulzar los alimentos. Es muy importante ya que se encuentran en la sangre y provee energía para realizar cualquier actividad física o mental. Lamentablemente, goza de una mala reputación debido a su uso como indicador de diabetes, también conocida como azúcar en la sangre. Las plantas utilizan la glucosa de manera semejante, y así como se encuentra en la sangre, también puede hallarse en la savia. En segundo lugar, como lo ilustran estos helechos, las plantas no obtienen sus moléculas orgánicas del suelo. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? En el siglo XVII, Jan van Helmont diseñó un experimento donde pesaba un poco de tierra preparada antes y después de hacer crecer una planta sobre ella. Esta planta se colocaba en un lugar iluminado, regándola periódicamente. Como resultado, la planta aumentó su peso y tamaño, pero la tierra no disminuyó su peso significativamente. ¿Qué podría estar pasando? ¿De dónde obtenían los materiales para crecer? Aparte de la tierra, existían otros dos factores de donde la planta pudo obtener materiales: el agua y el aire. Pero si bien es notable que las plantas almacenan agua, también es obvio que no están hechas en un 100% de ella, así que las plantas deberían ser capaces de captar sustancias provenientes del aire. Por supuesto, en el siglo XVII no se conocía la composición del aire, así que Helmont solo pudo asegurar que era el agua y no la tierra la que hacía crecer las plantas. Hoy en día sabemos que el aire, o técnicamente la atmósfera, es una mezcla de gases formada principalmente por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, siendo todas sustancias indispensables para sustentar la vida. Entonces, si se ha dicho que las plantas utilizan moléculas orgánicas como fuente de energía,
pero éstas no provienen del suelo y tampoco forman parte del aire, entonces, ¿de dónde las obtienen? ¿Y cuál es el papel de la luz si las plantas no se alimentan de ella? Bueno, lo que vuelve ciertamente especiales a las plantas es que, a diferencia de otros organismos, ellas son capaces de elaborar su propio alimento. Sí, los organismos vegetales sintetizan azúcares como la glucosa, valiéndose únicamente de dos sustancias simples y abundantes, el dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, aunque parezca muy conveniente y práctico, existe un pequeño detalle. El proceso requiere una buena cantidad de energía. Es aquí donde la luz juega un papel crucial. Los vegetales evolucionaron un mecanismo que les permite utilizar la energía lumínica para transformar compuestos inorgánicos en moléculas orgánicas diversas, especialmente aquellas de alto valor energético como la glucosa, con lo cual también liberan oxígeno al ambiente. Este proceso se denomina fotosíntesis y puede entenderse de la siguiente manera. Agua y dióxido de carbono se utiliza para formar compuestos orgánicos como la glucosa. El proceso libera además oxígeno gaseoso y agua en forma de vapor. En otras palabras, las plantas no se alimentan de luz, sino que la utilizan para construir su propia forma de alimento. Asimismo, el proceso de producción o fotosíntesis es posible gracias al color verde de los vegetales y, por consecuencia, solo ocurre en aquellas partes de la planta que presenta esta coloración. ¿Por qué es tan importante el verde? El típico verde de las plantas se debe a la presencia de un pigmento especial, la clorofila. Esta sustancia es la que permite capturar la energía de la luz y, por consiguiente, iniciar la fotosíntesis. Dentro de las células vegetales, la estructura que contiene la clorofila y donde se desarrolla todo el proceso fotosintético es el cloroplasto. Este es un organelo especializado, fácil de identificar al microscopio por su coloración verde. Una célula vegetal típica contiene en promedio unos 50 a 60 cloroplastos que se activan al entrar en contacto con la luz. La actividad de los cloroplastos puede observarse colocando al microscopio óptico una hoja de la planta acuática Elodea, también conocida como lama. Al exponerse a la luz del microscopio, se evidencia cómo los cloroplastos realizan un movimiento de rotación por el borde interno de la célula. Esto se conoce como ciclosis e indica su actividad fotosintética. La clorofila también está presente en aquellas plantas con vivas coloraciones amarillentas, rojizas e incluso azul-violetas, pudiendo extraerse de forma sencilla al poner en práctica el procedimiento que observaremos. Al cortar en trozos algunas hojas multicolores frescas, como las del croto del género Codieum, o preferiblemente la capa del rey del género Coleus, se facilita la salida de los pigmentos y se aumenta la superficie de contacto que interacciona con el solvente a utilizar. En este caso, alcohol etílico como el que se emplea para desinfectar heridas. A la mezcla de hojas y alcohol se adiciona un poco de calor hasta que el alcohol entre en estado de ebullición, lo que se logra a una temperatura semejante que con el agua. En un par de minutos puede observarse cómo el alcohol ha extraído el pigmento fotosintético de las hojas, evidenciado en el color verde de la solución. Queda demostrado que aun cuando la apariencia de las hojas sea rojiza o amarillenta, en su interior guardan clorofila, el pigmento característico de las plantas verdes. Es de hacer notar que si bien todas las partes verdes de la planta son capaces de hacer fotosíntesis, las hojas son los órganos especializados en llevar a cabo el proceso. Sus múltiples formas aplanadas, anchas o angostas han evolucionado para volverlas más eficientes en la fotosíntesis. De igual manera,
las hojas deben mantener un suministro constante de los elementos necesarios para su función, es decir, deben contar con dióxido de carbono, agua y luz solar. En las plantas terrestres, el agua es obtenida desde el suelo, absorbida por diminutas vellosidades en las raíces y transportada a través del tallo por los tejidos de conducción, que son grupos de células que actúan como finos conductos por donde pasa la savia. Estos tejidos pueden ser observados a simple vista haciendo cortes transversales de un tallo de apio coloreado o con más detalle en el microscopio. El fenómeno de conducción de agua puede apreciarse si inducimos la entrada de una solución coloreada a un tallo de apio. En este caso, se ha empleado apio que previamente se ha mantenido en posición invertida, es decir, con las hojas hacia abajo por un par de horas, tiempo suficiente para preparar la solución coloreada. Para ello puede usarse tinta o diluir en agua colorantes diversos como añilina o achiote, a razón de 1 onza por cada litro de agua. Con ambos elementos, realizamos un corte diagonal del tallo de apio, procurando hacerlo de la manera más acusada y limpia posible. Finalmente, lo sumergimos en una solución y lo colocamos en un área iluminada. Después de 45 minutos, se observa cómo los tejidos de conducción, donde normalmente se conduce la savia, adquieren la coloración de la solución que ahora la reemplaza. Además del agua, otro elemento indispensable en las hojas es el dióxido de carbono. Para permitir su entrada, las hojas de las plantas terrestres contienen en su envés miles de diminutas compuertas llamadas estomas, las cuales se abren o cierran para regular la entrada y salida tanto de dióxido de carbono como de oxígeno. Así también liberan el excedente de agua en forma de vapor. Podemos observar el vapor de agua transpirado por la hoja al envolver una de ellas con una bolsa plástica. Tal y como se observa, pueden apreciarse diminutas gotas condensadas dentro del plástico, las cuales se liberan de la hoja al mismo tiempo que el dióxido de carbono es captado. La fotosíntesis sucede cuando el dióxido de carbono y el agua es suministrado a las hojas en presencia de luz. Como resultado, la planta obtiene glucosa y libera oxígeno al ambiente. Si bien todos los gases que salen de las hojas son incoloros, el fenómeno puede ser observado indirectamente utilizando una planta acuática o bien sumergiendo una planta terrestre en agua para evidenciar la liberación de oxígeno en forma de burbujas. En el procedimiento que observamos, se realiza un corte diagonal de tallos de la planta Elodea. Estos se colocan de forma invertida dentro de una solución carbonatada que se obtiene adicionando 0.5 gramos de bicarbonato de sodio a 250 mililitros de agua. Basta con dejarlos reposar en un lugar iluminado por unos 15 minutos para que puedan evidenciarse las diminutas burbujas de oxígeno que observamos. La liberación de oxígeno es un indicador claro que demuestra la ocurrencia del proceso fotosintético. Entre más oxígeno sea liberado, se habrán producido mayor cantidad de compuestos orgánicos por fotosíntesis. Finalmente, los compuestos orgánicos producidos en la fotosíntesis son distribuidos por la savia desde las hojas a todas las partes de la planta, donde son utilizados no solo para proveer energía, sino también para constituir todas las estructuras vegetales conocidas. Cada una de ellas, por más diversas o únicas que parezcan, provienen de los mismos compuestos formados en la fotosíntesis. Es así como el dióxido de carbono capturado de la atmósfera es utilizado para formar todas las clases de madera y las fibras. Por otro lado, así como los animales engordan al comer mucho, el excedente energético que producen las plantas es almacenado en forma de almidón dentro de distintas estructuras vegetales como tallos, raíces y frutos, los cuales resultan altamente nutritivos para los animales,
siendo la base de la alimentación humana. El almidón puede identificarse utilizando yodo como el que se utiliza para las heridas, ya que este forma un complejo coloreado azul-violeta en presencia de almidón. Como se observa, diversas estructuras de la planta y algunos productos elaborados a partir de estas, como el caso de las tortillas, reaccionan de manera semejante, adquiriendo una tonalidad azulada al adicionarles yodo. Esto se debe a que todas contienen, en menor o mayor medida, el almidón que comienza a elaborarse en las hojas y luego se distribuye a toda la planta. Se puede decir entonces que el proceso de fotosíntesis permite el desarrollo de la vida al proporcionar los nutrientes y el oxígeno que la mayoría de seres vivos requieren para sobrevivir y desarrollar sus actividades. A través de este proceso, los vegetales brindan a los seres humanos no solo alimentos, sino también bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las sociedades modernas, tales como la madera, leña, fibras, tintes y principios activos de usos diversos. Con esto finalizamos esta breve presentación y te invitamos a que continúes investigando sobre este interesante tema.